Bueno, entonces empezamos con el tema nuevo, el que nos ocupa realmente la clase de hoy, que corresponde al método de la matriz de rigidez. Vamos a ocuparnos a partir de esta clase eh, a el método más potente para resolver estructuras tanto hiperestáticas como isostáticas. La verdad es de que es indistinto y se pueden resolver estructuras tan complejas como esta que estamos viendo en la figura, por ejemplo, que es una torre para sostener líneas de transmisión eléctrica. Miren la cantidad de barras que tiene, es una armadura tridimensional. De acuerdo, que estará sujeta a cargas de gravedad, el peso de los cables, a cargas del viento, quizás dependiendo de dónde se encuentra la torre, a cargas de sismo, etc. Todo se puede resolver utilizando este método que vamos a aprender ahora. El método matricial no es que sea un método nuevo de principio a fin, para nada. Ya hemos visto en el método dependiente de flexión que es muy natural el plantear el problema estático en términos de coeficientes de rigidez y de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Y un sistema de ecuaciones lineales se resuelve de manera muy práctica, de forma matricial. Entonces el método matricial ya nos ha estado merodeando el curso desde hace rato. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es plantear todo de una vez de manera matricial, desde un principio. Ya no estar armando ecuaciones para luego convertir las ecuaciones a matrices, sino directamente matrices. Pero toda la mecánica, toda la física que está por detrás es la misma, ¿no? Básicamente todo lo que necesitábamos saber como sustento del método ya lo sabemos. Simplemente vamos a reordenar las cosas ahora de manera matricial. ¿De acuerdo? El método puede aplicarse a cerchas, puede aplicarse a vigas, a pórticos, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, puede incluirse problemas de asentamientos, puede incluirse variaciones con la temperatura, puede incluirse errores de fábrica y en general toda una gama de posibilidades que en la práctica se ven pueden abordarse con este método. Nosotros vamos a estudiar el método separado en tres capítulos. El primero dedicado a las cerchas. Vamos a arrancar con las cerchas. Luego vamos a ver vigas y al final vamos a ver pórticos. Entonces empezamos con este. Lo primero que quiero decirles es que el método es fácilmente programable. Si ustedes buscan en la literatura, no en la literatura, en la red, van a encontrar cantidad de programas, planillas ya hechas. Planillas en Excel, en MATCAD, en MATLAB, para las calculadoras, por ejemplo, para las HPs, para las Texas, etc. En lo que quieran ya está programado el método matricial. ¿De acuerdo? Entonces, una alternativa es que ustedes recojan alguno de esos programas y lo estudien, lo testeen con estos ejemplos y ya lo tomen como propio. Otra es que se pongan a programar, que sería lo ideal. En la medida en la que vamos analizando el método, que ustedes vayan programando. Es una programación bastante sencilla, nada sofisticado. Todo el procedimiento se lo puede llevar adelante, si no está programado, con una calculadora simple. No se necesita nada más que operaciones básicas de aritmética. Bueno, algunas remarcas antes de entrar con las ecuaciones. Este método requiere subdividir la estructura en una serie de elementos finitos discretos. Vean cómo el término elemento finito automáticamente aparece. La idea es dividir la estructura en pequeños elementos, elementos de un tamaño definido, por eso son elementos finitos, ¿de acuerdo? No son elementos diferenciales. Recuerden, en cálculo nosotros muchas veces acudimos a trabajar con elementos diferenciales, infinitésimos. Acá no, estos son elementos finitos en los que ha sido dividido, o sería mejor decir discretizada la estructura.
sea una cercha, una viga, un pórtico, lo que sea. Y estos elementos terminan unidos, vinculados por medio de los nodos. ¿De acuerdo? La idea consiste en, para cada elemento, que en el caso de las cerchas es una barra, para cada barra poder calcular una rigidez, pero expresada en forma de matriz, una matriz de rigidez para cada barra. Y luego ensamblar las matrices de rigideces de todas las barras, de todos los elementos, y armar una sola matriz de rigidez de toda la estructura. La parte más laboriosa del cálculo consiste en ensamblar la matriz de rigidez. Una vez ensamblada la matriz de rigidez, simplemente se utilizan las ecuaciones de la mecánica, cual si fuese un resorte, fuerza igual K por X, en este caso vector de fuerzas igual a matriz de rigidez por vector de desplazamientos, como lo vamos a ver enseguida. Vayamos paso a paso. Yo voy a utilizar acá unas figuras. Para empezar, el texto muestra más ejemplos de estructuras que se pueden resolver con este método. Miren esta armadura tridimensional, pero con esta figura yo quiero empezar. La cercha que vamos a analizar puede ser tan pequeña como la que está en la pantalla. Lo primero que uno hace es definir un marco de referencia, X y Y. ¿De acuerdo? Este marco de referencia puede estar situado en el punto que uno desee. Ni siquiera tiene que estar sobre la estructura. Por costumbre, si son estructuras planas, usamos X y Y. Si estamos más familiarizados con SAP, es más natural que sea X y Z, porque generalmente escogemos X y Y para el plano y Z para la vertical. En este libro están usando X y Y para el plano vertical. Vean todo lo que hay que hacer previo a arrancar con el cálculo. Esto es un etiquetado que hay que hacer de cada una de las barras. Fíjense, primero que nada vamos a etiquetar todas las barras. Vamos a subdividir la estructura en elementos finitos. Y por ahora no necesitamos hacer que los elementos sean más chicos que el tamaño que tiene cada barra. Entonces, por ejemplo, esta barra horizontal es la número 1. Esta barra vertical es la 2, luego la barra 3, la 4 y la 5. 5 barras. Como yo estoy pensando en que esto lo voy a resolver a mano o con una planilla Excel, es decir, no voy a utilizar un programa potente como SAP, ¿sí? Entonces no vale la pena que yo esté dividiendo la barra 1, por ejemplo, en más elementos finitos. Suficiente con decir, tengo dos nodos, el de partida y el de llegada de la barra 1 y nada más. Pero resulta que SAP y los programas más potentes son capaces de subdividir aún más cada barra, cada elemento, en elementos aún más chicos. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo voy a dejar así, mi división. Donde termina cada elemento, cada barra, tenemos un nodo. Fíjense que así como las barras han sido denotadas con números dentro de un cuadro, los nodos vamos a denotar como números dentro de un círculo. Entonces acá tenemos el nodo 1, 2, 3, 4. 4 nodos tiene esta cercha. El siguiente paso tiene que ver con definir los ejes locales, se llama. Los ejes locales de cada barra. O sea, yo tengo que situarme sobre la barra y colocar mi eje de referencia sobre la barra. En vez de utilizar el sistema global X y Y para ubicar posiciones, voy a utilizar un sistema local en cada barra. La idea es facilitarme el uso de las ecuaciones de la mecánica. Enseguida vamos a poner ecuaciones de la mecánica. La idea es que estas ecuaciones me resulten fáciles de aplicar. Entonces, nada puede ser más fácil que utilizar el sistema de referencia de la propia barra. ¿De acuerdo? A ese sistema se llama sistema local. Estas flechas que ven
que corren paralelas a las barras representan el eje local. Por ejemplo, la barra 1 tiene su eje local a la derecha. Vale decir, el positivo apunta hacia la derecha. Y si nos movemos en el sentido contrario, es negativo. Este es mi eje local. Todas las barras tienen que tener un sentido local. Asimismo, al definir un eje local, algo que se está definiendo también es cuál es el nodo cercano y cuál el nodo lejano. Porque al decir que la barra 1 tiene su eje local de izquierda a derecha, también queremos decir que el nodo de partida es el nodo 1 y el nodo final es el nodo 2. Entonces el cercano sería el 1 y el lejano sería el 2. Estos ejes locales, al igual que el sistema de ejes global, son sistemas arbitrarios. O sea, yo puedo escoger como guste y no va a cambiar en nada el resultado. ¿De acuerdo? Pero obviamente, una vez que he definido el sentido de los ejes locales, no puedo cambiar durante el ejercicio, tengo que mantenerlo. Muy bien. Siguiente definición. Por cierto, aquí está. Esta figura de la derecha, la figura B, corresponde a la barra en diagonal número 4. La flecha apuntando hacia arriba indica que el eje local se da hacia arriba. Fíjense que al eje local se lo denota por X' y al eje perpendicular al eje X' se lo denomina Y'. La verdad es que el Y' no lo vamos a usar para nada, pero bueno, por formalidad aparece Y'. ¿Por qué no lo vamos a usar? Bueno, porque en una cercha los esfuerzos son todos de tracción y compresión, es decir, todo va a caer sobre el eje X'. ¿De acuerdo? Y así como hemos hecho esto para la barra 4, podemos hacer para todas las demás barras. ¿Ok? Siguiente, notarán que en cada nodo hay dos flechas que tienen una etiqueta 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, aquí, en este nodo, tenemos una flecha negra a la derecha, 1, y hacia arriba, 2. Estos dos son los grados de libertad del nodo 3, en este caso, para este problema. Entonces, cada nodo, cada punto de la estructura puede desplazarse ya sea sobre el eje X global y sobre el eje Y global. Entonces, los grados de libertad son uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. Vean que les ponemos un número, una etiqueta. Por ejemplo, para el nodo 3 los grados de libertad son 1 y 2, los primeros. El siguiente nodo lo tenemos en cuanto a grados de libertad aquí abajo, el nodo 2. Fíjense que también tiene un grado de libertad a la derecha y otro hacia arriba. O sea, se respeta la dirección X y Y. ¿Qué significa este grado de libertad? Que cuando yo resuelva el problema, la cercha, voy a calcular, entre otras cosas, el desplazamiento de cada nodo, por ejemplo, del número 2. Y este se desplazará hacia la derecha, tanto, o a la izquierda, da igual, y también en la dirección vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿hay algún criterio para ponerle las etiquetas a los grados de libertad? Vean que en este problema, al haber 4 nodos y cada nodo tener 2 grados de libertad, en total tenemos 8. Y esto le ocurre a cualquier cercha plana. Si hay 4 nodos, entonces hay 8 grados de libertad. Si la cercha tuviese, por decir alguna cosa, 15 nodos, ¿cuántos grados de libertad tendría que haber? Bueno, pues 30, el doble. Y habrá que etiquetarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, según algún criterio. ¿Cuál es ese criterio? Pues aquí ya no es tan arbitrario el escoger las etiquetas. La recomendación es utilizar
las primeras etiquetas, es decir, los números 1, 2, 3, 4, los primeros, para los nodos que no están restringidos. Por ejemplo, aquí el nodo 3 no tiene restricción, no hay apoyo, no hay nada. Este nodo se va a desplazar en X y en Y. El nodo 2 tampoco tiene restricción, fíjense, no hay restricción. Entonces colocamos grados de libertad 3 y 4. El siguiente está aquí arriba, en el nodo 4. Y este es un rodillo. Los rodillos restringen en el sentido perpendicular al plano del rodillo, en este caso horizontalmente. Eso quiere decir que la dirección horizontal está restringida y la vertical no. Entonces fíjense que se hace una pequeña alteración en el etiquetado de los grados de libertad. Habíamos seguido la costumbre de poner primero el X, luego el Y, 1, 2, luego 3 y 4. Acá hubiese sido preferible poner el 5 en la horizontal y el 6 en la vertical. Pero fíjense que el criterio es poner primero el vertical porque este no está restringido. Y al no estar restringido, yo no sé cuánto vale. En la dirección 6 hay un desplazamiento lateral que está restringido. Por lo tanto, ¿cuánto vale ese desplazamiento? Bueno, vale 0. Vean en el nodo 1, que está aquí abajo, es un apoyo fijo y por lo tanto, ¿hacia dónde se pueden desplazar? ¿Hacia dónde puede desplazarse el nodo? En X y en Y, pues a ningún lado. Su desplazamiento vale 0. Se pone grado de libertad 7 y 8. Si ustedes se dan cuenta, se ha puesto todo lo que no se conocía al principio y lo que sí se conocía al final. Esta es una muy buena práctica y lo vamos a ver repetidas veces en lo que va del tema. Vale la pena hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente de no hacer esto? Bueno, más adelante, cuando se tenga ya la matriz, vamos a tener una matriz desordenada. Una matriz que va a tener que ordenarse por filas y por columnas antes de poder usarse. Entonces, para no perder tiempo, preferimos tener una matriz que ya esté ordenada. Y el criterio de orden es poner primero las etiquetas a los nodos no restringidos y después las etiquetas a los nodos restringidos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, tras toda esta introducción, ya podemos pasar a las ecuaciones. Yo voy a mostrar estas ecuaciones, pero a modo de no hacer tan larga, pesada la clase teórica, voy a hacer algo distinto. Vamos a cambiar un poquito el orden. En vez de mostrar de dónde salen las ecuaciones de la matriz de rigidez que vamos a ver aquí abajo, momentáneamente voy a saltarme esta parte de la deducción, solo momentáneamente. Enseguida regresamos a esto. Pero lo que quiero es mostrar en la sección 14.4 ya la matriz de rigidez total de la estructura, tras haber ensamblado todos los elementos. Se calcula según esta ecuación, que es una ecuación matricial. Claro, hay que entender que es T, que es K, que es D, etc. Pero en principio, de un modo bastante mecánico, se puede entender esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, se obtiene algo que se conoce como la matriz de rigidez de toda la estructura. ¿Sí? Y ese algo se calcula con esta matriz que tenemos acá. Es la matriz de elementos de rigidez o matriz de rigidez simplemente. Vamos a anotarnos esto como nuestra fórmula más importante en lo que va del tema, la 1416. Ahora, ¿qué son estos lambdas tan extraños que vemos acá? Son simplemente los cosenos directores.
Entonces lo que yo necesito es tener una hoja en Excel preferiblemente, en donde yo pueda introducir los cosenos directores de mi barra. Esta K minúscula corresponde a la matriz de rigidez de cada barra. Entonces todo le pertenece solo a la barra. Yo puedo hallar esta matriz con lambda x y lambda y, que enseguida mostramos qué cosa es, y luego multiplicar por AE sobre L y tenemos todos los factores de rigidez. ¿De acuerdo? Esta sería una forma muy mecánica de hacer las cosas, sin entender mucho, pero yendo directo a la aplicación. Entonces el problema consiste en hallar los cosenos directores de cada barra e introducirlos en esta ecuación. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, a ver, aquí está. Quisiera que ya mismo ustedes se hagan una tablita en Excel para introducir esta formulita. Fíjense cómo podría ser, si lo hacen en Excel, de reservarse una celda para el valor de lambda x y otra para el valor de lambda y. Otras celdas para los valores de A, E y L. A, el área de sección transversal. E, el módulo de elasticidad. L, la longitud de la barra. A ver, hagamos un capítulo en una hoja de Excel de manera que reciba los datos A, E, L y lambda X, lambda Y nos genere esta matriz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De manera mecánica, sin haber hecho ninguna deducción, nada. Directo me estoy yendo a la parte mecánica, a la parte práctica. Voy a regresar igual a la teoría, ¿okay? Pero quiero a modo de hacer una pausa, que ustedes vayan introduciendo esto a su calculadora, ¿de acuerdo? O a su programa de Excel o lo que fuera. ¿Ok? Enseguida explicamos qué es NX, NY, ni nada. Simplemente una pequeña instrucción en alguno de los programas para generar rápidamente esta matriz de 4×4. ¿Me entienden todos lo que les estoy pidiendo que hagan ahora? Bueno, espero que sí. A ver, adelante por favor. Vamos mirando esa ecuación, haciendo una primera parte del armado de la planilla. ¿Sí? Tratar de armar esta matriz de 4×4. Lo único que tiene que hacer nuestra planillita es recibir los valores de AE sobre L y de lambda X y lambda Y. A ver, vamos haciendo eso por favor, unos 2-3 minutos es suficiente. Olvidé decirlo de inicio, pero necesito que tengan abierto un Excel o un MATLAB o un MATCAD en lo que va de la clase. Cualquiera de estas. ¿Ya? Vamos haciendo eso. 2 minutos o 3, por favor. Bien, a ver, miren cómo funciona esto. Si es que ya han podido introducir esto en una planilla, en la calculadora, en lo que fuere, es una ecuación de una matriz lo que estamos viendo. Reitero que la parte teórica aún no la hemos revisado y sí lo vamos a hacer. Este método, como varios de los métodos que hemos visto en hiperestáticas, pueden aprenderse de manera mecánica, o sea, sin entender muy bien lo que se está haciendo, pero de forma mecánica se lo puede llevar a una planilla y bueno, termina uno, entre comillas, sabiendo el método, ¿sí? Pero la verdad es que no, hay que entender qué es lo que hay detrás del método. Para que ustedes puedan ya ir ganando tiempo armando sus planillas, es que ahorita yo estoy invirtiendo un poco las cosas y me estoy yendo hacia la parte mecánica primero. La parte mecánica comienza con esta expresión que tenemos acá. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación de partida, la 1416 que estamos viendo en el libro. ¿De qué depende esta ecuación?
depende del área de sección transversal de la barra. Esta K se calcula para cada barra. Entonces, si yo tengo 10 barras en mi cercha, tengo que calcular esta K 10 veces. En ella colocaré el área que corresponda, el módulo de elasticidad que corresponda y la longitud de la barra que corresponda, AEL. Asimismo, necesito conocer lambda X y lambda Y. Estos lambda X y lambda Y, si bien tienen una apariencia medio extraña, hasta sofisticada, no son nada más que los cosenos directores, como enseguida vamos a ver. Un coseno director es eso, es un coseno de un ángulo que permite descomponer cuando yo tengo un elemento que no se encuentra ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Con el coseno director yo puedo sacar la componente sobre X y la componente sobre Y. Lambda X es esa componente sobre el eje X y lambda Y sobre el eje Y. Eso nomás es. ¿De acuerdo? Por el otro lado, acá arriba aparece con mayúsculas NX, NY, FX, FY. Y lo propio en las filas. Esto es para colocar esta matriz de esta barra en su sitio exacto dentro de la matriz de rigidez global. Yo les había dicho al principio que si tengo 10 barras, voy a calcular 10 veces esta matriz de rigidez, pero luego tengo que ensamblar las 10 pequeñas matrices para armar una sola matriz global, total de la estructura. Pero ese ensamblado tiene que hacerse según un criterio. Es como tener las piezas de un rompecabezas tiradas y saber dónde va cada pieza exactamente, no puede ir donde sea. Entonces lo que hacemos al colocar esta NX, NY, FX, FY es etiquetar cada uno de los elementos de la matriz. NX, NY, FX y FY van a terminar siendo números. Por ejemplo, 4, 3, 2, 1, por decir. O como fuera, enseguida vamos a ver cuál es el asunto. ¿Cómo los voy a interpretar? Pues NX representa el nodo cercano, por eso es N en la dirección X. NY representa al nodo cercano en la dirección Y. FX al cercano en X y FY al lejano en X, FX, y al lejano en Y, el FY. ¿De acuerdo? Y estos, reitero, corresponden a los números con los cuales hemos etiquetado los grados de libertad, como enseguida vamos a ver en el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera ordenada, sistematizada, hay que hacer esto barra por barra. Voy a dejar la parte teórica y voy a mostrar de una vez un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, pero para que ya ustedes puedan ir viendo cómo se hace esto. Supongamos que lo que tenemos es esta barra o esta cercha de 2 barritas. Más sencillo que esto no se puede si se trata de una cercha. Entonces, lo primero que pide el método es etiquetar barras, nodos, grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar haciendo eso. Fíjense que los nodos se etiquetan como 1, 2 y 3. No hay ningún problema en cómo se etiqueten los nodos, da igual. Conocemos las longitudes, la geometría de la cercha, y el objetivo de este trabajo es calcular la matriz de rigidez de esta cercha. Entonces seguimos etiquetando. El siguiente paso es entre cuadros poner las etiquetas a las barras. Entonces yo tengo 2 barras, barra 1 y barra 2. El siguiente paso es definir los ejes locales y los ejes globales. El eje global generalmente uno lo pone el 0 situado en la esquina inferior izquierda de la estructura, en este caso en este punto, como se puede ver. ¿No? La lógica siempre es no tener que trabajar con coordenadas negativas. Entonces mejor si lo ponemos así como se está viendo. Luego el sentido de los ejes locales. La barra 1 hacia dónde vamos a poner el eje local y la barra 2 hacia dónde.
¿De acuerdo? Esto es completamente arbitrario. En este ejercicio se está poniendo la barra 1 su eje local a la derecha y la barra 2 su eje local a la derecha y arriba, como se ve en la figura. Finalmente hay que identificar para cada nodo los grados de libertad. Como estamos en un problema en el plano, cada nodo puede moverse sobre el eje X y sobre el Y. ¿De acuerdo? Entonces para cada nodo dos flechitas, una en X y una en Y. Como pueden ver, cada nodo tiene sus dos flechitas. Ahora la cuestión es cómo vamos a etiquetar. Habíamos dicho hace un momento que aquí sí hay que tomar en cuenta el orden. El criterio es mirar los nodos que no están restringidos. Fíjense que acá tenemos un apoyo fijo en el nodo 1 y un apoyo fijo en el apoyo 3. Por lo tanto, estos nodos están restringidos. Mientras que el 2 no está restringido. El nodo 2 puede desplazarse libremente en X y en Y. Entonces voy a comenzar etiquetando los grados de libertad 1 y 2 justamente aquí. Los primeros grados de libertad están en el nodo que no tiene restricción. En vista de que los otros nodos, el 1 y el 3, son apoyos fijos, restringidos tanto en X como en Y, ya podemos colocar el resto de los grados de libertad en el orden que sea. Total, todos estos están restringidos. ¿De acuerdo? Entonces acá en el libro han escogido la horizontal aquí abajo, fíjense, 3 y la vertical 4. Y en el nodo 1 la horizontal 5 y la vertical 6. Ahí están los 6 grados de libertad. Entonces básicamente el criterio es dejar los que no tienen restricción con las primeras etiquetas. Aquí 1 y 2. Y el resto, las que tienen restricción al final. ¿De acuerdo? En este caso del 3 hasta el 6. Entre los que no tienen restricción, el 1 y el 2, ¿hay algún orden específico que hay que cuidar? ¿O da lo mismo? Bueno, da lo mismo. Entonces yo puedo poner 1 y 2 o 2 y 1 si ustedes quieren, es lo mismo, no, eso ya no tiene importancia. Lo propio entre los 4 que están al final, los restringidos. ¿Cuál es el 3, cuál es el 4, cuál es el 5 y cuál es el 6? Da igual. Ustedes pueden poner como gusten eso. El único cuidado es no mezclar cuáles son los nodos restringidos y cuáles los no restringidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hacemos eso, el siguiente paso consiste en determinar los cosenos directores, que no es nada más que la componente de la barra sobre los ejes X y Y. Entonces, sin apenas haberles dado las ecuaciones, con solo el concepto de coseno director ya ustedes pueden calcular. Fíjense, la barra 1 está sobre el eje X completamente. Entonces, ¿qué componente tiene sobre el eje X? O sea, ¿cuál es el lambda X de la barra 1? ¿Alguien se anima a decir cuánto sería lambda X de la barra 1? Bueno, la proyección de la barra 1 sobre el eje X, pues es 1, es el 100%. O sea, toda la barra 1 ya está sobre el eje X. No hay necesidad de sacar ninguna componente porque toda la barra está sobre el eje X. Entonces su lambda X, aquí hay una ecuación para el lambda X que les voy a explicar en la siguiente clase. Pero el lambda X vale 1. No puede ser otro el resultado, vale 1. Es como si ustedes tuviesen un vector que está apuntando sobre el eje X. Y luego yo les pregunto, ¿cuál es la componente del vector sobre el eje X? Bueno, todo el vector, pues, porque el vector en sí estaba apuntando sobre el eje X, entonces no hay nada que descomponer. Aquí es lo mismo, no son vectores, son barras, pero la proyección de la barra sobre el eje X es la barra en sí, no hay nada que proyectar. Toda la barra está sobre el eje X. Y con ese argumento, ¿cuál sería el lambda Y para la barra 1? Bueno, Cero, inicio. 0, claro, eso es 0, aquí está. Y claro, con la ecuación que vamos a ver en la siguiente clase se confirma que sale 0. Entonces hay que entender
que los cosenos directores lambda x, lambda y, lo único que hacen es sacar la proyección de la barra sobre el eje x y sobre el eje y, nada más. ¿Cómo tú calculas la proyección? Pues como gustes. Acá, por ejemplo, si la barra ya está sobre el eje horizontal, entonces no hay nada que proyectar. Lambda x 1 y lambda y 0. Pero no ocurre lo mismo con la barra 2, fíjense. La barra 2 está inclinada. Esta tiene una proyección horizontal y una proyección vertical. ¿Alguien se anima a decir cuánto valdría o cómo calcular la proyección horizontal? Podríamos sacar sus componentes sin G como si fuera un triángulo. Pues sí, sin lugar a dudas. Se podría hacer eso. Se podría hacer eso. Pero ojo que lo que necesitamos es el coseno del ángulo. Entonces, esto es más o menos así. Eh, ¿Cuál es el ángulo que hace esta barra inclinada, la barra 2, con el eje X? Entonces ahí yo tengo un ángulo, fíjense, que sería el inverso tangente de 4 sobre 3, si ustedes se dan cuenta. Yo tengo 4 y 3. Entonces yo puedo sacar el ángulo y luego le saco el coseno a ese ángulo y eso sería lambda x. Esa es una alternativa. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué voy a estar con arcotangente y esas cosas si simplemente necesito esto? Si estoy buscando el ángulo que hace la barra con el eje X, eso es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vale 3. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Bueno, yo no sé cuánto vale, pero puedo hacer geometría y claramente si 3 es un cateto y 4 es el otro, la hipotenusa vale 5. Entonces la longitud de la barra inclinada es 5. Si yo divido 3 entre 5, tengo el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es el coseno director. Entonces fíjense que para la barra, vamos a ir aquí a la barra 2, lambda x es justamente 3 entre 5, el coseno del ángulo. Mientras que del otro lado el lambda y tendría que ser también el coseno del ángulo, pero ahora hacia el eje vertical, porque es el coseno director lambda y. Entonces, el ángulo sería el que está arriba. Este. ¿Cuál sería el cateto adyacente para este? Pues el cateto adyacente sería 4. Y la hipotenusa sigue siendo la longitud de la barra 5. Entonces ahora lambda y sería 4 sobre 5. Y eso es lo que tenemos acá. Lambda y 4 sobre 5, eso va a ser 8. Una vez tengo los lambdas para el elemento 1 y para el elemento 2, lo único que hago es proceder a introducir en la fórmula que hace un momento les había mostrado. La fórmula está aquí. Si ya tengo lambda x, lambda y, introduzco en este ecuación. Y nada más. En este caso, en el ejercicio que estamos viendo, la longitud de la barra se conoce, entonces se puede introducir. El A y el E no se conocen, entonces se los deja fuera. Pero L puede entrar y yo puedo calcular la matriz de rigidez aquí, que es lo que estamos calculando acá. ¿Ven esta pequeña matriz? Esta es la matriz de rigidez para la barra 1. Y luego hago lo mismo para la barra 2. Ahora, los grados de libertad, lo que aquí aparecía como nx, ny, fx, fy, simplemente viene del hecho de que yo ya tengo definidos los grados de libertad. Fíjense la barra 1. Como yo dije que el sistema local va a la derecha, entonces el extremo cercano es el 2 y el lejano es el 3. En grados de libertad esto es 1, 2, 3, 4. Siempre en orden x, y primero. X primero, y después. Entonces el nodo de partida, el cercano, es el 2, 1, 2 y luego 3, 4. En ese orden tengo que anotarlo. Y fíjense que aquí se pone eso, 1, 2, 3, 4 y en las filas 1, 2, 3, 4. Bajo ese criterio, ¿quién me puede decir cómo sería el etiquetado para la matriz de rigidez de la barra 2? Y ya sería 1, 2, 5, 6. Tal cual, ¿no? 1, 2, 5, 6. Siempre x, y, entonces 1, 2 y en el extremo lejano 5, 6.
Entonces 1, 2, 5, 6 y es justo lo que estamos viendo aquí en el libro. 1, 2, 5, 6. Este orden es el correcto y hay que respetarlo. ¿De acuerdo? Bueno, este cálculo que acabamos de hacer es bastante mecánico y consiste entonces en hallar una matriz para cada barra y ponerle una etiqueta a cada elemento de la matriz para que después sepamos qué lugar ocupa exactamente en la matriz total. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Voy a detenerme en esta parte. Les pido que me colaboren leyendo el texto y leyendo este ejemplo. Mañana vamos a empezar desde la parte teórica. O sea, tengo que regresar a explicar un poco de la teoría que explique mejor la ecuación que estamos usando. Y a partir de ahí va a ser todo mecánico. Vamos a ir utilizando esto mecánicamente. Por favor, vayan buscando ya sea alguna planilla que ya esté hecha con la matriz de rigidez para cerchas o pónganse paso a paso a programar. Por ejemplo, aquí lo que tendrían que ya estar adelantando sería introducir una matriz para cada barra. Su planilla Excel que les permita calcular esta pequeña matriz K1, K2, K3 para cada barra, por ejemplo. ¿Ya? Mañana continuamos con el ensamblado y con el resto del ejercicio que, como verán, es muy sencillo. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta, caso contrario me detengo acá. Inge, este método no toma en cuenta tampoco la temperatura ni los errores de fabricación, ¿no? Solo sería el primer método que nos enseñó Cerchas. No, toma en cuenta todo, pero vamos a ir por partes. Ahorita estamos calculando la matriz de rigidez, solamente. Entonces sería el método más potente, Inge, si tomar en cuenta también esos criterios. Este toma, sí, toma todo. Este es el método más potente de todos los que estamos estudiando en el curso. ¿De acuerdo? Como decía al principio, en el caso de vigas, por ejemplo, se puede analizar con asentamientos, con resortes, en el caso de pórticos, con ladeo, sin ladeo. Todo está incluido aquí. Todo, absolutamente. ¿De acuerdo? Vamos a ir desmenuzando al método en las clases que siguen. ¿Ya? Bueno, me detengo acá entonces, jóvenes. Buenas noches, mañana continuamos. Hasta luego, Inge, buenas noches. Hasta luego.